¡Yay! Bueno, aquí tenemos a nuestro invitado especial, el profesor Andy Sánchez. ¿Cómo se encuentra, profe? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, profe? Bueno, ha sido nuestro profesor en la universidad. Ahorita nos comentaron que está en nuevos rumbos, ni modo nos abandonó. Pero bueno, conmigo llevó el curso de construcción. Contigo También igual, ¿no? construcción de pruebas y Experimental, puede ser. experimental. Ahí va, sí, yo recuerdo que las clases del profe con sus clases era muy, primera hora conversación del tema de la investigación, de cómo la explicación, me acuerdo que veíamos mucha investigación, y con el tema de cómo a veces los investigadores no tienen buena ética, eso era lo que más conversamos, o al menos yo lo que recuerdo, porque había, por ejemplo, un documental que nunca se me va a olvidar, es que habían investigadores, entre comillas, peruanos, que tenían como 20 publicaciones, y decía, ¿cómo? En un año, y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo Yo le quiero. hacen? ¿Cómo le hacen? Ajá, Claro. ¿cómo le hacen? Y no, todo era una farsa, todo, no, todo Ya. fuerte, sí, sí me acuerdo. Sí recuerdo ese día. Sí, Claro, fue cuando les mostré sobre la granja de artículos. sí, Sí. Ah, sí, exacto. todos muy indignados en clase, no, Sí, no. recuerdo. Sí, son momentos. Y bueno, profe, comenzamos con la frase típica conocida en este Sí. podcast. Amo la psicología, pero... Mm, pero pienso que las universidades deberían mejorar sus planes en cuanto a mallas, me refiero. Creo que por ahí va. Sí, Sí, también sí, sí. concordamos, sí. Justo con el profesor Rolando estábamos conversando que deberían, por ejemplo, incluir un curso de violencia familiar para saber cómo intervenir Como en esos temas. intervención. ¿Algún curso que usted de repente ha llevado en sus épocas de estudiante y que de repente a estas alturas ya lo han quitado? De hecho, varias. Caso. Son Sí, muchos. por ejemplo, bueno, yo también estudié en UPN, la licenciatura, al igual que ustedes. Entonces, recuerdo con mucho cariño en realidad, no solamente al curso, sino también a los profes que nos enseñaban. Eran los de epistemología de la ciencia, por ejemplo, Ya. y también los de epistemología de la psicología, ¿no? Entonces, esos eran cursos que, si bien es cierto, no estaban, digamos que a simple vista, no tan relacionados a la psicología, pues en realidad sí lo están bastante, ¿no? Claro. Pero yo pensaría que esos cursos son obligatorios actualmente, como para tener mejores bases filosóficas, por ejemplo, para poder defendernos de cuando dicen que la psicología no es ciencia, por ejemplo, y Sí. cosas por el estilo. Sí, es constante, básicamente. Ay, eso. Dios. Sí, justo ahí renegamos con Juan Pablo, con el También. profesor, con toda la mayoría. Con muchos profesores, Sí. o sea, discrepan eso de la psicología no es ciencia. Ujú. Y justamente también las prácticas de algunos psicólogos contribuyen a que digan que no lo es. Claro. Abrazar árboles, Entiendo. constelaciones familiares, no sé, son cositas, es un montón. Hay que hacer un episodio por eso, ¿ah? Siento que se va. Sí, sí. Y También. bueno, profe, ¿qué tal? ¿Cómo llegó a psicología? ¿Fue su primera opción? ¿Tenía varias opciones? ¿Qué le gustó de la carrera? En realidad no. Te quedé. ¿Cómo llegué a psicología? Creo que alguna vez les he contado en las aulas, pero no, nunca fue mi primera opción. En realidad, de hecho, he querido hacer un montón de cosas cuando estaba en el colegio, pero de entre ellas creo que destacan dos, ¿Ya? que siempre quise ser médico, específicamente pediatra, pero nunca postulé. Pienso que fue un poco falta ¿Por de qué? falta de autoconfianza de repente, Ah. propio de la adolescencia y demás. Y por otro lado, la otra carrera que también siempre quise fue la de docencia, pero más que docencia fue la de educación. Quise estudiar educación, pero con la mención en lenguaje y literatura. Oh. Esto porque me gustaba leer, ¿no? Especialmente después del colegio. En el colegio no fui tan buen estudiante realmente. Por dos. Por tres. Sí, bueno, en la universidad tampoco. Por cuatro. Si les mostrara mis notas, seguramente se darían cuenta. No hay mucho, no hay mucho que destacar. Digamos que he sido promedio. Pero me gustaba leer. Ya. Hasta ahora me gusta leer, aunque ya no tengo mucho tiempo. Me refiero a literatura, ¿no? Porque Ya. ahora leo más, pero artículos científicos y cosas por el estilo. Pero esas eran mis opciones, ¿no? Las Ya. de lenguaje y literatura en educación, para ser profe de lengua y literatura precisamente, y la de ser médico, con especialidad en pediatría, que fue lo que siempre quise, ¿no? Pero no postulé. ¿Y cómo llegó la psicología? Ya.
De esas dos opciones, ¿cómo sí, pasamos? Claro, sí, ahí hay como un vacío. Ajá. Lo que sucede es que en realidad después de salir del colegio yo estuve como 2 años, si no me equivoco, sin hacer nada. Em, y bueno, luego pues estuve en realidad estudiando inglés. Estudié inglés en el Centro de Idiomas de la UNC. Creo que estuve como 1 año y medio aproximadamente. Y nada, luego pues un día ya tenía que decidir por alguna carrera. Nunca fui bueno en matemáticas desde el cole. Por 5, Entonces mis opciones Promedio de, psicológico. sí, entonces mis opciones de, digamos, de los cursos o mejor dicho de las carreras relacionadas a números, tipo ingenierías, como que no estaban en mi radar. no era una opción. No era una No, opción para como nada. tal. Entonces opté por elegir alguna carrera, pero que esté más asociado a las letras, digamos, ¿no? Y ahí tuve como una opción el tema de periodismo, el tema de comunicaciones, por ejemplo. Y de hecho yo fui a matricularme para ciencias de la comunicación. Eso le iba a decir, ciencias de la comunicación le hubiera caído también Sí. bastante bien. Sí, de hecho me iba a matricular allí. Y Recuerdo clarito, porque eso Ahí fue un estaba. viernes. Eso Estaba fue llegando. sí, lo recuerdo clarito porque era un viernes. Fui a las oficinas de admisión de la universidad ¿Ya? y justo habían puesto el banner que decía que había nueva carrera, que era la carrera de psicología. Y dije, bueno, me meto a psicología y ahí estoy. Ahorita psicología. Sí, o sea, en Guau. resumen, la decisión ha sido muy súbita, del momento, digamos. O sea, Sí. nunca lo Sí. tuve en el... La frase que pues, calzaría acá es: Sí. nunca nadie espera tu siguiente movimiento. Ah, es realmente. como que ya de frente no es. Sí, Tus sí. padres dijeron: ya mi hijo se va por periodismo, por ciencia de comunicación. Llego, psicología. Sí, bueno, mis padres siempre me apoyaron en cualquier cosa que yo decida, me iban a decir que sí, ¿no? Así que en normal. ese sentido, sí. Tuvo apoyo. Así que nada, ahí terminé. Pues soy de la primera promoción de psicología de UPN. Oh, de la primera promo. Interesante, ok. Exacto. ¿Y qué le gustó más de la carrera como tal? Aparte de la investigación. Porque es donde Mira, en realidad en la desarrollas más. investigación no mucho, porque no tenía, o sea, sí teníamos los cursos relacionados a investigación, Ujú. pero creo que no fue lo suficientemente bueno. Ah, ya no fue lo suficientemente impactante para que usted No. diga: Lo que esto ustedes decían, quiero. me quedo. No. Ya. Más que todo, los cursos que me gustaron fueron los del inicio. Ujú. Eran los que les comentaba hace un momento: epistemología de la ciencia, epistemología de la psicología, o sea, cursos básicos realmente, ¿no? Ujú. Pero luego sí he llevado algunos cursos que actualmente ya no están en la malla, eran interesantes. Otros cursos han sido absorbidos por la malla, o sea, sí llevan el contenido, pero ya no llevan el mismo Tal nombre vez del con otro curso. nombre. Exacto. O fusionado, fácil. Ajá, Cada son año creo que fusionados. cambia o cada tanto tiempo cambian un poco los nombres. Sí, también. exacto, ¿no? Y algunos cursos se desaparecen. Entonces por ahí hay algunos cursos que sí recuerdo con mucho cariño, por ejemplo esos dos que les comento. Ujú. También a los profes. De hecho uno de los profesores que nos enseñó el curso fue el profesor Eden, ¿no? Oh, Sí. Ajá. Y el otro profe, el profesor Manuel Cueva, que también es... Manuel, sí, ya me acordé, sí, fue ponente, claro, ya Ujú, me acordé, exacto. claro. Entonces ellos pues los recuerdo con bastante cariño y a los cursos también. Pero más adelante los cursos de investigación, digamos, fueron construcción de pruebas, pero bueno, yo sé que está siendo grabado, pero no fue muy bueno el curso realmente. Sí, no fue. Realmente. Me hubiera gustado que profundicen mucho más. Bueno, luego llevamos pues los cursos de metodología de la investigación y metodología universitaria, si no me equivoco, se llamaba Sí. la Sí. otra, pero no estaba muy relacionada como a investigación como Investigación tal. como Ujú. Y bueno, luego pues al final llevamos los cursos de tesis, Ujú. tesis 1 y 2, Son oídos. y ya está. Entonces esos han sido los únicos cursos, Ahorita digamos, es de trabajo investigación. de investigación. Sí, Ajá, Va cambiando de nombre como usted lo comentaba. Sí, sí. Un poco. sí, cada sí, tanto. sí. Entonces, digamos que en cursos así de investigación en pregrado, no tenía mucha idea, ¿no? Aunque sí recuerdo una vez un profesor que nos preguntó sobre qué nos gustaría hacer, Ujú. y yo dije que me gustaría ser investigador, pero fue como una respuesta tipo, como que no, ¿Al digamos, azar? sí, Al digamos azar. Ajá. Al azar.
al azar. Y bueno, curiosamente terminé siendo investigador, pero sí. La verdadera manifestación decretación de Sí. decir voy a ser investigador. Claro, pero inicialmente yo quise ser psicoanalista en realidad. No, ¿en serio? Claro. Acá, Sí, sí. Dios. De hecho, uno de los profesores que tuvimos en el primer ciclo, por ejemplo, nos enseñaba los cursos de introducción a la psicología, si no me ajá, equivoco, se Ya, llama, sí. o psicología nosotros. general, algo así. Sí. Y nos daba algunos textos de psicoanálisis. Me los compartió, recuerdo. Los leí con mucho agrado. Wow. Eran los... Era, como dice el profesor Rolando, eran los pilares tal vez de lo que Sí, era la psicología. puede ser. Y de ahí como que fueron separándose. Ujú. Y acá es... Oye, Entonces, psicoanálisis. ahí su primera opción sí, psicoanálisis Sí. fue como algo llamativo. Claro. Pero Es que es llamativo, en sí, realidad al sí. principio es llamativo, pero Sí. luego ya te das cuenta de que tal vez no tiene una evidencia. Claro, es Científica. claro, es bonito leerlo, profundizarlo, es sumamente interesante. Claro. Ujú. Entonces me gustaba el psicoanálisis, quise ser psicoanalista, de hecho participé en el Congreso de Psicoanálisis que se hizo en el 2015 Ya. en Lima, que lo organizó la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Este ya estaba ya ¿sí? en todo. Ya Sí, sí. saben. Fui con un amigo, me acuerdo, con Fernando. Ujú. Fue muy bonito porque tuvimos experiencia cercana y escuchando a psicoanalistas muy reconocidos de aquí de Ujú. Perú, por ejemplo el doctor Saúl Peña, Ya. ajá, o Luis Canciper, que es Oh, ya, ok, argentino. ok. Sí. Entonces, pues nada, fue una experiencia bonita, pero al final nunca me formé como psicoanalista. O sea, sí, fui clínico, o sea, quise ser clínico, perdón, Ya, ¿no? también llegó a ser También a querer clínico. Quise. Ya, Quise, quiso. quise Ya. Clínico. Pero no, tampoco lo ejercí, fue solamente como en el pregrado por prácticas preprofesionales y luego por las prácticas profesionales, que fue Ya. un año. Y ahí quedó. Ah, está ahí nomás. Sí, nada más. Sí. Educativo. Educativo, también por prácticas en los Pero cursos de solamente- psicología educativa. Pero algo que le llamara de atención, porque acá solamente son tres, el educativo, La clínico y organizacional. organizacional. Organizacional, llamaba la atención, Mm, educativo. No mucho, organizacional no tanto, pero les cuento que mi internado, el tercer internado, lo hice en organizacional. O sea, Oh. me pasé por las áreas. Ah, ya se Para- paseó. Ya, ok. Sí. Pues Hasta para decidir. descubrir que le gustaba. En ese Más o menos eso. caso. ¿Por qué más o menos? Paso por ahí. Lo que pasa es que, o sea, mi interés siempre fue clínica. Ya. Entonces, pero digamos, la primera práctica profesional, preprofesional, perdón, lo hice en clínica y luego me salté. Luego me salté al de orga. Entonces dije, a ver, vamos a probar de orga y pues ahí terminé. El último año fue orga. El último año, interesante. Sí. Iba a ser psicólogo organizacional y pasamos a la investigación. Iba a ser orga. Ajá. Y luego me salté. Interesante. Sí. Nunca, que nadie sepa tu último movimiento. Bueno, en el área clínica está mucho la psicoterapia, como Ujú. bien sabes. ¿Por qué la psicoterapia no y la investigación sí? Esa es una buena pregunta. Creo que tiene que ver un poco con rasgos de personalidad. Ya. Los míos, como que me costaba, en ese entonces me costaba mucho como socializar, digamos. Ya. Entonces no me sentía cómodo haciendo, o sea, en las prácticas preprofesionales y Ujú. luego en las profesionales, como que sentía que no era lo mío. Ah, ya. Ujú. Que no había esa empatía, tal vez, o esa Mm, conexión con los ajá, pacientes. Exacto. Ya. Y bueno, la percepción de que no ayudo mucho, que quizás es común para todos cuando Relativo. estamos. Sí. Ujú. Sí. Entonces, como esa sensación o esa idea de cuestionarnos, ¿no? Es decir, Ajá. ¿será bueno? ¿Estaré ayudando a la otra persona o no? No. Ya, esas Ya. ideas estaban ahí presentes. Entonces, al final, como que no me sentí muy cómodo realmente en el área clínica. Ujú. En general, o sea, en el área aplicada. O sea, Ya. no me sentía muy cómodo como interactuando con otras personas. Ajá. Em, y bueno, pues cuando yo salí, mi asesor fue el profesor Juan Pablo. Ujú. Ya. Y pues él fue mi asesor de tesis. Ya. Entonces en todo el proceso de tesis, que fuimos fuimos un grupo de chicos, que fuimos los primeros licenciados por UPN. Fue tanto de la primera promoción como de la segunda promoción. Y con ellos pues sustentamos la tesis y todo lo demás, pero una partecita de ellos estábamos asesorados por el profesor Juan Pablo. Claro. Claro. Ajá. Otra parte estaba asesorada por otros profes. Ya, claro. Y con el profe Juan Pablo era chévere porque
íbamos a su casa, nos orientaba en donde tenía como su espacio, digamos, Ujú. académico. Ujú. Y pues ahí nos orientaba, nos íbamos con las laptops y todo lo demás, el profe nos revisaba, nos daba retroalimentación. Y esa experiencia a mí me gustó. O sea, como la retroalimentación positiva, había un Ujú. reforzamiento positivo Sí, ahí. En todo hay un estaba. profe Exacto. ahí Ya. bien de reforzador. Claro, porque el profe, por ejemplo, nos felicitaba, nos decía eso está bien, está chévere esta Y una parte, va felicitación de bien. Juan Pablo, no olvídate. Sí, sí, Todo entonces inició. pues se sentía bonito. Claro. Claro. Y bueno, teníamos que buscar, era chévere, por ejemplo, buscar, citar. A mí me gustaba eso, lo de leer, por ejemplo, artículos, que un artículo te lleve a otro artículo y ese artículo a otro más. Pero Y descubrías entonces, un mundo entero de Mundo entero. conocimiento. Hilaciones. entonces tú te metías más y más y más y más y más y más, y eso me gustó. Ujú. Entonces, cuando nosotros terminamos la tesis, am, pues tuvimos que sustentar, Ujú. obviamente. Y en la sustentación, que como les comenté al inicio, éramos un grupo nada más de chicos, creo que éramos 9 algo así, Ya lo mucho. aproximadamente, no recuerdo muy bien realmente. Pero, pues dentro de las exposiciones, ¿no? Ponían nota en Claro. las expos. Y recuerdo que me dieron un certificado. Posteriormente, yo ni enterado en realidad, porque luego me llamó la profesora, que pues había sacado la nota más alta de la exposición en la tesis. Oh, wow. Ajá. Entonces eso fue otro reforzador en temas de Aquí soy. El tema de investigación. investigación. Aquí soy. Exactamente. Entonces, y eran varios, ¿no? O sea, Ujú. eran varias retroalimentaciones positivas, digámoslo así, en temas de Y si uno investigación. lo hacía mal y justamente Sí, iba por entonces me ahí. sentí más cómodo en ese lado, en investigación, ¿no? Claro. Entonces ha ido como que reforzándose un poco más esas conductas investigativas antes que las relacionadas a terapia. A terapia. Y bueno, a todo ello se sumó posteriormente, eso ha sido en el 2016 o en el 17, más o menos recuerdo, Ya. Un aprox. que los invitaron a unos profesores que eran investigadores ya reconocidos, Ujú. y eran docentes investigadores de UPN. Entonces ellos eran los Mm. profesores Tomás Caicho y el profesor José Luis Ventura, Ya. que dicho sea de paso yo los considero mis padres académicos. Mención Por especial eso- para Mención ellos. especial. Sí, por favor, si nos ven, un saludo a los profes. Oli. Y pues ellos vinieron a darnos una charla Ujú. sobre cómo tu tesis puede convertirse en artículo. Y entre otras más, me acuerdo de otra capacitación fue relacionada a estadística con el software R, que lo dictó el profesor José. Entonces, como fue presencial Ujú. aquí, el profesor Eden nos invitó a todos los egresados, a todos los profesores y los chicos de último ciclo, si no me equivoco, para asistir a las conferencias que lo hicieron Ya. aquí en la UPN, en las aulas. Ya. Este, mm, pues nada, y luego recuerdo que fue el primer contacto con investigadores que ya Reales, eran reconocidos, reconocidos. todo. Exacto. Justamente. Ujú. Y bueno, pues recuerdo que me acerqué a ellos para hacerles algunas preguntas, sobre todo por una escala que habían validado, era una escala de soledad, Ya. era un tema interesante. Y pues ahí fue mi primer contacto con ellos. Y pues digamos que por un tema de inspiración, también en el trabajo que ellos hacían, pues me lanzo a mi artículo. O sea, mi tesis lo Ujú. hice artículo. Eso. Yo no sabía nada de Scopus, de Web Science, ni idea, Cero. nada. Ya. Claro, no, yo no sabía nada de eso. Entonces, recuerdo que envié a una revista. En realidad había visto varias, pero le pregunté, recuerdo al profesor Tomás Caicho sobre la recomendación de alguna revista. Él me Una recomendó una que fue Eureka, es una Ujú. revista de Paraguay. Leí las normas, lo adapté, mi tesis adapté. Después bueno, lo envié, 3 meses después me envían la retroalimentación. Fue mi primera paliza académica porque me dieron comentarios así de mejora esto, esto. Ya, claro, de todos los elogios ¿De qué pasaron a. No, Sí. esto es. Sí. Es que ya era un artículo. Como Exacto. digo. Entonces, claro, era mi primera experiencia en Ujú. artículo y pues nada, después de algunos meses me aceptaron y ese fue otro reforzador. Y Porque dijo ya. exacto, entonces fue Ujú. como que se aceptó en la revista, se publicó, y ese fue mi primer artículo. Entonces, luego terminó que esta revista estaba indexada en Web of Science, yo no sabía.
XD. Sorpresitas. Y bueno, eso fue entonces el otro reforzador. Ese es el otro momento clave. Momentos que Sí. impulsaron o que ahora ya lo convierten en el investigador que es Sí. ahora, hoy en día. Sí, esa Wow. fue mi primera experiencia y pues esa es la razón del por qué investigación Y no... y por qué no psicoterapia. Y no, sí toqué psicoterapia, claro. Sí, si se dan cuenta los caminos van así, pero te llevan a un lado y de Sí. por sí. Entonces, En wow, realidad, es una historia muy interesante, la verdad, de cómo llegamos de terapia a investigación, Sí. realmente. Y ahora, entrando un poquito más en el ámbito de investigación, Ujú. profe, así, medio chismositos. Normal. ¿Cuál ha sido el comentario más raro que le han hecho al decir que usted es investigador? Por ejemplo, llega un grupo de amigos, le dice, soy investigador. ¿Cuál es el comentario más raro que le han hecho? Y sobre todo en psicología. Porque como, por ejemplo, lo comentábamos con la Miss Yanina. El mito entre decir de lo que son psicologías forense. forenses es que te dicen, ¿qué? ¿Le vas a dar terapia a los muertos? Ah, ya. No. Que lo... Claro, Confunden un poco. Sí. entiendo. Bueno, en realidad, cuando me preguntan qué me dedico, siempre digo a psicología, o sea, como soy psicólogo, ¿no? No soy como de decir que soy investigador como tal. Nunca me ha pasado que me digan algo raro, ¿Ya? quizás. O algo curioso. Aunque quizás, ¿no? Quizás las pocas veces que decía que me dedicaba o que no ejercía psicología como aplicada, Como aplicada. Ajá. sino más bien que me metía en el ámbito de investigación, solamente preguntaban. O sea, han preguntado como que, ¿y qué es eso? O sea, ¿cómo es un psicólogo que investiga? A eso vamos, que de repente no está muy informado de cómo es un psicólogo de Exacto. investigador en esa rama. Efectivamente, porque claro, cuando uno piensa en investigación, normalmente piensa en una persona que esté en un laboratorio, En con una su, ciencia, exacto, ajá. con su batita, combinando reactivos. O sea, Oye, está- sí, qué mal nos ha hecho Disney pensando eso. Claro, o sea, como que la imagen social de un investigador, Es Claro, es... sí, está relacionado mucho como a la química, ¿no? Sí, a la tal cual. biología o a un físico, por Claro, ejemplo, ¿no? y si usted dice soy Justamente. investigador en psicología que anda investigando en cerebros, Ajá. con personas Exacto. encerradas. Buscando cerebros. Sí, o sea, como que la imagen social quizás no es tan precisa. No es tan clara, claro. Ajá. Entonces, las personas suelen a veces preguntar, ¿no? O sea, ¿qué haces? Ujú. O sea, ¿qué haces ahí? Entonces, pues ahí toca explicarles. O sea, pero nunca he recibido... Psicoeducar. Exacto, ¿no? Pero nunca he recibido como un comentario que diga como algo negativo Ujú. o algo así, ¿sabes? O algo así O medio algo raro. chistoso, algo raro, que Chistoso, te quedas no. como que No, para nada. potente. Para nada. Pero ha sido solo eso, ¿no? Como explicar un poquito en qué consistía hacer investigación en psicología. Y bueno, eso también pues implica un poco de tiempo porque la investigación en psicología es gigante. Sí. Y entonces también podemos dividirla, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de una investigación básica, que es, no sé, la imagen más clásica puede ser un Skinner, Sí. por ejemplo, Sí. en un laboratorio con ratitas, con palomas, por Pavlov. ejemplo, o Pavlov, O Pavlov, exacto. Entonces eso es como que un poco la imagen del psicólogo investigador, pero a nivel experimental. Oye, sí, cuando dicen psicólogo o con investigación Eso me siempre hace acordar- asocian a Skinner con los ratitos. Eso me hace acordar a Sniffy. Sniffy. Las Justamente en la clase que... Sí, cuando les enseñaban con el Sniffy, sí, pues. Sí. Pero no, o sea, quizás responder un poco a esa pregunta no es muy precisa la respuesta porque nunca he recibido un comentario Así curioso, curioso. rarito. No, solamente toca como explicar a las personas como en qué consiste, o sea, qué haces. Ujú. Y bueno, ahí hay que No explicarles experimento eso, con humanos, por si ¿no? Sí, acaso, se pueden hacer realmente. experimentos, podemos hacer análisis de datos, podemos publicar aplicando pruebas, por ejemplo, validarlas, construirlas, cosas por el estilo. Claro, de Claro. que por sí ayudan, por ejemplo, para aplicación Para- de test, para para una tesis mejor también. determinación en lo que es psicología clínica Ujú. o también educativa, porque en educativa también se aplican los Otras test. áreas. Sí, en diferentes áreas, ¿no? Todo se aplica, la verdad. Y bueno, profesor, ¿qué es lo peor? ¿Quedarse sin participantes o que el SPS marque error? Para usted, ¿qué es lo peor? Para usted. Bueno, ambos, ¿no? Sí. Pero bueno, Eh, Carla, ¿cuál preferiría mejor? Eso está difícil responder. Es que ambos son problemáticos. Uno es Claro. problemático no tener la suficiente cantidad muestral Ujú. y luego también es problemático que en los análisis estadísticos tengas algún tipo de error. Sí, creo que Los está dos. difícil. Lo veo Ambas- problemático en los dos.
Ambas. Ok, ambas. Y otra, ¿qué mito sobre la investigación psicológica te gustaría eliminar para siempre? Por ejemplo, el que vean que estás investigando con humanos, por ejemplo, que piensan que no hay ética, porque en sí, ay, es que hay experimentos O que han hecho con o incluso humanos, con las son muy mismas buenos. ratitas, justamente. Sí, Dicen que no es... Claro. En realidad varios mitos, ¿Ya? pero creo que el que me gustaría erradicar, de hecho eso creo que siempre les dije cuando estaba en clases, era que piensen que ser investigador es solamente para personas que tienen una inteligencia superior o que son, no sé, No súper aplicamos, genios mano. o cosas por el estilo. Porque no ¿Ya? es cierto. O sea, Ujú. cualquier persona puede hacer investigación. No es necesario, pues, Entra mucho tener la un... curiosidad también en cada persona, tal Sí, vez. sí. Claro que hay algunos, creo que puedo Factores. sospechar, sí, que hay factores, hay rasgos de personalidad, de repente que están un poco más propensas a tener conductas investigativas o Claro. habilidades investigativas, por ejemplo. Ujú. Como hay personas también que les gusta mucho lo teórico y no lo práctico, de igual forma otro lo Sí. práctico y no todo lo teórico, pero igual tiene Ajá. parte de... Sí, pero igual puedes hacer investigación teórica, por ejemplo, Sí. tranquilamente. O si te De gusta la todo. parte práctica, puedes hacer investigación en psicología aplicada, por ejemplo, aplicando pruebas, que son uno de los más típicos. Pero si te gusta meterte a otras líneas, puedes trabajar con animalitos, por ejemplo, puedes hacer No. psicología experimental. No, pues... ¿No? Aquí en Perú como que no hay mucho de eso, pero en Ujú. otros Claro. países como Colombia, Brasil, por ejemplo, No. ¿sí? Sí, Como de por la el mejor México. manera. Claro. Ujú. ¿Usted cuando era estudiante sí le hicieron el condicionamiento así a un hámster o una ratita? No, ¿No? no, mi curso de psicología experimental, ¿Fue teórica nada más? sí, fue netamente teórica, recuerdo. Em, sí, no fue muy buena. Donde aprendí un poquito más fue en un curso que se llamaba Aprendizaje y Cognición. Ajá. También Ok. recuerdo con cariño al profesor. Hasta ahora me recuerdo su nombre. Sí, profe. Sí, sí. Menciónelo, por Eso- favor. El profesor Hassim. Se llamaba Hassim. Así. Sí, Hassim. Él fue un buen profesor y nos enseñaba bastante bien sobre esos asuntos de conductismo Conductismo. y temas cognitivos además. Ujú. Queremos mucho a esos profesores que nos hacen amar más la carrera. Sí, ¿Sí? sí. Sí. Que sí te captan, decía, mientras que hay que ser sinceros. Ha habido Ujú. profesores que bien te hacen amar la carrera o bien te hacen odiar la carrera. Bueno, hay de todo. Hay de todo, hay de todo, realmente sí. ¿Y cuál ha sido, profesor, la pregunta de investigación Dios. que más curiosa No sé que ha qué he leído. leído o que ha tenido, por ejemplo? Más curiosa. Ujú. Sí. Varias. Han Más- habido varias. Varias y de diversos temas, no solamente preguntas. Yo diría que más que todo temas. Ya. ¿Cómo qué temas más o menos? Temas no tan tocados. Por ejemplo, uno que siempre recuerdo es el tema de los 7 pecados capitales. Aguante, Ajá. a ver. Claro, lo que pasa En mi es mente que... recuerdo la serie, el Sí, anime. En mi mente está el anime. O la película, ¿no? Hay una película que También. también es Seven, se llama, es de un asesino No sé. serial. por Sí, ejemplo. sí, había Muy visto buena. el resumen. Ujú. Ay, Pero, lo, lo que pasa es que cuando yo hice mi tesis de doctorado, Ujú. que dicho sea de paso trataba sobre discriminación étnica racial, es mi variable principal, digamos, Ya. y su afectación psicológica. Pero entre ellas yo había estado buscando algunas variables como rasgos de personalidad y me topé con los rasgos de personalidad oscuros, que los conocen así, y se medía a través de una escala que se llama la DDT, la Ujú. Dirty Dozen Dark Triad, que tiene 12 ítems que mide 3 rasgos de personalidad subclínicos, no son clínicos, o sea, no son diagnósticos como tal, sino que son rasgos de personalidad que todo el mundo lo puede tener. Y son rasgos que se agrupan en 3. Está psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Ya. Entonces, cuando yo estaba buscando antecedentes sobre este tema, sobre esos rasgos de personalidad, me topé con un estudio en realidad que había validado y creado una prueba que medía perdón, no rasgos de personalidad oscuros, sino los 7 pecados capitales. Entonces eso fue bien interesante porque... Yo siento que abajo extorsiones. A ver. Es que fue bien curioso porque eran Exacto. temas, Sí, temas que,
o sea, colindan un poquito quizás con lo religioso porque viene un poco por ahí. Ajá, Sí, justamente. exacto. Y también, pues bueno, forma parte también de las teorías de personalidad. Ujú. Entonces, me llamó un poco la atención eso, ¿no? Como ese El estudio, nombre- los y el estudios nombre, sobre los... justamente. Exacto. 7 pecados capitales. Voy a encontrar a Meliodas, vamos. Sí, y otros temas, más que preguntas, porque la pregunta era relacionada a preguntas de investigación, pero otros temas interesantes que son poco tocados en adolescentes era la coquetería. De hecho, hay una Aguante, a ver escala. un estudio de la Ujú, hay una coquetería. escala que mide coquetería, por ¿En ejemplo. serio? Ajá. Ocupo para aplicársela. Sí, sí, porque lo que pasa es que desde un punto de vista teórico forma parte de habilidades sociales, Ujú. ¿no? De habilidades sociales específicamente para encontrar pareja, que en la adolescencia puede ser importante. Sí. Y a por estas ejemplo. alturas peor porque todos Ujú. por WhatsApp. Entonces, pues era un tema poco tocado, Pero curioso interesante, realmente. y relacionado a las habilidades sociales también. Exacto. Sí, justamente. Eso estaba bonito, por ejemplo. Hay bastantes temas. No sé, ¿ustedes ve anime, esas cositas? ¿Sí? Sí, sí. Ya, muy bien. Una vez me crucé también con más o menos con un tipo de información en internet donde decían, ¿te gustan los animes? ¿Eres otaku? Piensa en estas investigaciones. Y había investigaciones de Attack on Titan, literal los 7 pecados capitales. Sí, sí. Y los temas que te dan dices, ¿tiene razón? Y Tiene todos algo eran de en psicología. relación. Todos eran licenciaturas de psicología. Y yo decía, wow, estoy perdiendo tiempo. Sí, pero creo que Attack mi on tesis voy Titan. a hacerlo de eso. Literal, el que más me asombró es Attack on Titan, porque en Attack on Titan te dan como a entender como todo que el gobierno es como que te da una idea y tú te tienes que seguirlo al pie de la letra. Ujú. O sea, no tienes opción de decir no o sí, sino Ajá. que tú vas así. Y más o menos en eso trataba su tesis de licenciatura. Pareció súper interesante. Digo, ¿cómo hasta de un anime sacaron hasta una tesis? Sí. Que es interesantísimo y un Claro, montón. sí. De hecho, las preguntas de investigación pueden surgir de cualquier lado, ¿no? Eso es Sí. algo... Sí, sí. Sí. Por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo bastante bonito el que tú dices. Si hay gente que le gusta ver animes, pues de ahí pueden surgir ideas de investigación curiosas. Ustedes sean lo que quieran ser, gente. De Sí, verdad. en realidad sí. O sea, normalmente cuando uno lee libros, por ejemplo, de metodología de la investigación, a veces los autores plantean que las ideas de investigación suelen ser como un poco teóricas, o sea, extraídas, por ejemplo, de haber revisado artículos, de haber revisado libros, de irte a la sección de limitaciones de publicaciones y ver qué cosas le faltó y que tú puedas subsanar, por ejemplo, o superar, y Sí. cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente una idea de investigación puede surgir de cualquier lado. O puede inspirarse de cualquier lado en todo caso, ¿no? O sea, puede ser Ves una... una serie. Sí, puede ser de una Realmente sí. serie, puede ser de un Imagínate. anime, puede ser una película, puede ser una conversación que tengas con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, contigo Imagínate, mismo. este podcast no ha sido de una conversación, hermano, de la confirmo. nada. Sí. Entonces, Sí. claro, siempre, y la curiosidad está en todos lados. Entonces, de una conversación, de una película, si te pones a analizarlo un poquito más, vas a decir, Puedes esto sería sacarlo. un tema interesante para Sí, realizar. sí, en realidad sí, o sea, tú puedes sacar ideas, preguntas de investigación, temas de investigación variables de cualquier lado. Y en el caso de usted, ¿de dónde salía esa inspiración, profe? ¿De qué más? ¿De una conversación? ¿De una idea? ¿De una de- madrugada? ¿Lo de racismo? ¿Se refiere? ¿O a cuál? De, Del usted, doctorado. de cualquier investigación que usted haya elaborado. ¿De dónde nacían las ideas De normalmente? varios. De varios factores. Sí, pero a veces de conversaciones, por ejemplo, a veces también de películas, de conversaciones con otros investigadores, de lo que tú observas en tu día a día. Por ejemplo, ¿no? Hace poquito, hace un par de meses quizás, se publicó un instrumento que medía preocupación por extorsión o preocupación por ser víctima de extorsión. No lo hice yo, Ya. pero lo hizo un investigador que es amigo Orientado a mío. la realidad, justamente a la Exacto. actualidad. Ajá, exacto. Entonces, A estas alturas. quien lideró el estudio fue el profesor Oscar Mamani, Ujú, ya. que es un colega de la universidad, pero también es investigador, un amigo mío, bien amable. Saludos al profe también. Saludos. Saludos. a cada uno. Si es Ya que de lo ven. invitado también. Entonces él y su equipo han creado una escala, por ejemplo, para medir Ya. preocupación por ser víctimas de extorsión, ¿no?
Entonces, las investigaciones pueden surgir precisamente también de problemas de la realidad. O sea, Hasta en uno, noticias, Sí, mirando exacto. Hacen noticias. noticias. uno que ve, uno que no se escucha noticias, claro. O sea, de cualquier lado De en realidad cualquier puede lado. surgir una Una investigación. investigación. Ujú. De Incluso todo de lo que lado. tú sientes, de lo que te pasa a ti con tus amigos, con tu pareja, con lo que tú experimentas en la universidad. O sea, tranquilamente puede. Es material Sí, para una investigación. sí, Realmente sí. efectivamente. Y bueno, profesor, Ujú. un poco sobre las investigaciones. Los errores más comunes, tal vez. En investigación. Sí. A un error que ahorita le cause gracia ya O que tal se vez que haya haya cometido. cometido en su Ajá. juventud, podría decir. Ah, Que ahorita ya lo recuerde y se ría. bueno, hay varios errores, pues cuando uno empieza a investigar, bueno, siempre se En cometen todo. errores, En siempre. todo, en todo. E incluso cuando eres ya como que tienes cierta experiencia, igual aún tienes chance de cometer Sí. errores. A veces pueden ser metodológicos, a veces pueden ser algunos errores pequeños, otras Ujú. veces sí son errores que, digamos, disminuyen mucho la calidad de la investigación y cosas por el estilo. Ujú. Em, pero errores clásicos, por ejemplo, algo que me causa gracia, mm, pues no haber depurado datos alguna vez. Casi. Sí, claro, por eso es importante que al menos cuando se trabaja desde el ámbito cuantitativo, utilicemos gráficos, porque a veces cuando hay muchos números, Ujú. puede que te pierdas, por ejemplo, o no le prestes mucha atención, pero cuando esos mismos datos aparecen gráficamente, Ya te dan Entonces, ¿de otra dónde me Exacto. salió perspectiva. eso? exacto. Ya te Entonces dicen. lo que te toca es corregirlo Ujú. posteriormente, ¿no? Entonces, algo que había ocurrido era eso, ¿no? De haber, realmente al final los resultados eran exactamente los mismos, Ujú. pero La forma, tal exacto, vez. el error fue como que no haber identificado, hay un numerito que estaba mal Eso me hace escrito, por recordar. ejemplo, y es como que, ay, ya, pues ya fue. Realmente. Eso me hace recordar al colegio también que decías, ya llegó la respuesta, pero el proceso está todo mal. Ah, Ajá. sí, O por un entonces, signo te equivocabas todo, creo ¿cierto? que puede ser clásico, o sea, lo de no depurar, por ejemplo. Bueno, igual de los errores se aprende mucho. Entonces ya no lo volvimos a cometer. Entonces ahora cada vez que se hace un análisis, gráficos. Antes de Todo. nada. Ahí Aunque está. no se Gráficos. publiquen, pero hay que tenerlos Pero ahí ya a la le mano. ayudan a Ya. usted como investigador, obviamente. Sí, sí. A Sacar tenerlo en gráficos es cuenta. importante. Ujú. Claro. Em, Creo que eso. Yo sé que no es muy gracioso, pero No, digamos que ya son de por errores sí, clásicos. Son experiencias. que digas, ok, ya no hace falta los gráficos. Y de la nada, no, creo que sí se hace Sí, falta sí. los gráficos. Sí. Regreso. Ajá. Ya es algo que usted recuerda y dice, ya, no lo voy a volver a cometer. Sí. Ya de por sí, ayuda. Ahora al Em, principio nada más. Sí, sí. Y luego un error que, bueno, no es tanto un error, pero creo que no volvería a hacer. A ver. No es que no volvería a hacer, sino que lo haría, pero con más tiempo, Ya. creo. Es utilizar medidas objetivas. Por ejemplo, el estudio que ustedes me ayudaron con el tema de los relojes, ¿no? Ujú. Es que es difícil Sí. contar el tiempo, disponer el tiempo de los chicos que quieren participar, algunos no quieren participar. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un año para poder terminar ese tipo de proyectos y no alcanzamos. Entonces hay que apresurarnos y decir como que pues ya me metí al tema, hay que terminarlo nomás, no Ya. hay de otra. Pero creo que lo haría con más tiempo quizás. Claro. Más tiempo, obviamente. Y con Sí. ya tal vez una población identificada de por sí, como que Y recolectando. de más acceso. Sí, y demás, Claro, y de más acceso. obviamente, ahí Exacto. está. Eso sí, esa investigación fue interesante, ¿no? De cuánto tiempo puede sí, de dormir los un relojes, estudiante de pero psicología. sin embargo, como también comentó, tienen que ser personas de confianza, porque si Sí. no, Exacto. se pierden los relojes. Sí, claro, eso era un temor que surgió ya en el camino, ¿no? Y si no nos devuelven, o sea, ¿qué hacemos? Tenemos que devolver, ¿no? Porque no es nuestro, es como algo financiado por una universidad. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, que se pierdan 10, Ya, como ¿qué que hacemos? ya son como 800 soles que hay que pagar, o sea, no es poco. Claro. Ajá, entonces ese temor, por ejemplo, ¿no? Claro, Ya surgió eso después de, fue de la gran idea de eso. Claro, después de dar. Claro, Oye, ya, si no ya nos estaba, devuelven. claro, el proyecto ya estaba, así que nada, Ya ni estaba en modo, pues a camino. seguir nomás. Ujú. Claro, eso, y de repente con otro tipo de organización y otro tipo de población más accesible, ya Sí, normal se con podría más hacer un tiempo, estudio. con más Sí, con tiempo. más tiempo Tiempo. sobre todo. ¿Cuánto tiempo estimaría, por ejemplo, para la realización de un buen estudio con el tema de los relojes? ¿2 años tal vez o más? Yo pensaría que sí, al menos para recoger datos, Datos. en cantidad, sí. Ujú. ¿Y de cuánto Sí. será más o menos la población que tenemos? O la muestra que La usted tenía muestra. que Bueno, depende pues de los cálculos que uno hace, ¿no? Por Ujú. ejemplo, pero a nivel como de potencia estadística, unas 200, 300 personas. Oh, wow. Sí, No es 2 poco años. tampoco. Sí, Sí. 2 años. Sí,
Sí, Claro, porque ¿cuánto tiempo nos habrá hablado? 2 días, creo. sí. Era por el tiempo también. Claro, 2 entonces días. era más. Sí, 2 años. Fijo, Está- 2 años. Sí. ¿Y algún participante, profe, en alguna investigación que usted haya realizado, algún participante le dio una respuesta inesperada, una respuesta curiosa que usted recuerde? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una investigación que nos mostró, pero fue en niños de jardín, me parece, preguntándoles qué era el amor para ellos. Y sus respuestas eran bien tiernas. Sí, Sí. eso es, por ejemplo. Ese artículo se ha publicado. Se ha publicado en la revista Acta Colombiana de Psicología. Sí, ese es un estudio cualitativo bien bonito. Claro, ahí, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de respuestas Ujú. interesantes. Interesante, que daban los- podría ser. exacto. Y quedan Hay niños. variedad. Exacto. Hay variedad, ¿no? Por ejemplo, hay niños... bueno, está publicado, o sea, no es nada privado, pero por ejemplo los niños decían eso, ¿no? ¿Qué es el amor para ti? Porque era una única pregunta. Y ya, pues ellos respondían, ¿no? Por ejemplo, el amor no existe. Guau. Otros decían... Te falta ver películas de Disney. Otros decían, pues, no, el amor ¿De es... qué edad más o menos eran los niños? me parece que estaban a partir de los 9 años, no recuerdo, porque eso se publicó en el 21, me parece. Sí, claro. Sí. Sí. Yo Pero eran recuerdo niños. que dije eran niños, claro, que le preguntaron qué es el amor. Creo que en promedio eran como 10, 9 años, más o menos, porque ya eran capaces de escribir Ah, y de Claro. comprender, ¿no? Ajá. única Ahí, pregunta. por ejemplo, hay algunas respuestas curiosas que Sí. los pueden encontrar El en amor no internet. existe. Y otro Sí, sí. recuerdo que nos enseñó que decía, el amor es cuando mi mamá me hace mi comida favorita, por ejemplo. Por ejemplo. si lo Eso sí encontramos me estará en la enseñó. descripción. Sí, es que está muy bueno esto y las Sí, respuestas te causan mucha Se lo ternura. pueden compartir, sería genial, ahí está. Sí, eso es Ahí de lo libre vamos a acceso. poner, ahí lo vamos a poner, obvio. Después he encontrado respuestas, a veces lo hacen de broma, tal vez. Bueno, igual no puedo decirles porque luego YouTube les baja, porque son respuestas inesperadas, pero digamos con contenido sexual. Ya, ok, ok. Entonces, va por ahí. Entonces ahí se lo No se preocupe, depura. el editor le va a poner pi y abajo es el título. ¿Cómo es? Claro, porque a veces les preguntamos, por ejemplo, sobre su profesión. Ujú. Ajá. Entonces ellos, como son preguntas abiertas, Pueden explicar. pueden poner lo que Sí, quieran. lo que quieran. No sé si a ustedes, Estudiantes pero de la vida feliz, de algún repente. grupo les mostré qué es lo que habían puesto. No, Entonces hay que depurarlo. Porque era una sola, ¿no? Era Ya. una sola, pero es inesperado, porque tú estás buscando y todo el mundo pues dice, pues yo soy ingeniero, soy Ajá, te esperas estudiante. lo normal. Ajá. Ajá. Y de la de nada. repente, pum, sale ahí como que, bueno. Soy de la vida feliz y todos. Qué ¿Cómo de- así? Ahí claro, pero alguien dijo, ¿y si es cierto? Como que, claro, puede ser, ¿no? Pero luego tú contrastas. Entonces, por ejemplo, era alguien de 10 años, 12 años que había puesto ahí. no. Algo así. Entonces ya te sabes que te está bromeando. Ujú. Sí. O le está poniendo por poner. Entonces no es una respuesta seria. ¿No? Por lo tanto, se va. Porque se corre el riesgo también eso de las encuestas, que lo Sí, hagan que por sea- poner. Cuando son online. Sí, ese Sí. es uno de los riesgos, por supuesto. Ujú. Y limitaciones también. Ujú. Exacto. ¿Y qué parte es más difícil, Difícil, dice profesor, en una investigación? ¿Buscar participantes, Antes, analizar administrar datos, escribir o publicarlo? Publicarlo. Publicarlo es difícil. Últimamente más. Sí. ¿Debido ¿cuál a qué? razón? Varias razones. Lo que pasa es que, a ver, eso es algo que varios científicos lo han planteado. No estoy muy seguro, no es un estudio que yo haya hecho, pero a mi juicio es algo que muchos de los investigadores están en desacuerdo, Ujú. y es el hecho de que cuando tú envías a una revista de alto impacto, por ejemplo, revistas que tienen como mucha llegada, Apogeoso, exacto, o además. sea, como Ya. que tiene impacto, se le dice, Ajá. ¿no? O sea, son revistas de impacto, que están normalmente en cuartiles 1, cuartiles 2, de bases de datos bien grandes e importantes, como Web of Science o Scopus, por ejemplo. Normalmente son de pago, ¿no? Entonces uno paga, bueno, tú no pagas, paga tu universidad, ¿no? O sea, la universidad te financia los pagos, le llaman APCs. Ya. Y los APCs no son baratos, en lo absoluto. Ok. En lo absoluto. Entonces pueden rondar, por ejemplo, los más baratos, unos $300. El pago por publicación, o sea, no es que tú pagues para que te publiquen y hace automáticamente, no, o sea, siempre pasa por un proceso riguroso. O sea, pagas y luego ya hace el proceso. ya No, sé. el pago es al final. Ah, Entonces, ya. cuando te aceptan, te Ahí dicen, ok, recién. bueno, los cargos son esos para que se publique. Hay diferentes opciones en realidad, ¿no?
pero hay varias revistas que tienen esas opciones de pago del APC, Ujú. que son caros. Uno como investigador individual no podría pagarlos porque es el equivalente, por ejemplo, algunas revistas cobran el equivalente a, no sé, unos 12.000, 10.000 soles, por ejemplo, entonces es Claro. imposible Muy caro, pagarlo, ¿no? básicamente, Entonces para publicar ahí, algo. sí, entonces ahí necesitas la ayuda económica o el respaldo institucional de algún instituto, de algún centro, una universidad. Claro, que pueda Em, ayudar. Ajá, entonces algo que critican los investigadores es que, claro, las revistas te cobran Sí. después de que tú envías tu trabajo. No es un pago pequeño, es un pago bastante grande, Obvio. pero cuando ellos buscan revisores, a los revisores no se les da nada. O sea, nada. Entonces lo hacen como ad honorem, ¿no? ¿No? Este, ¿Qué fue? ujú. No, ¿Cómo así? no, Por no. supuesto que hay algunas editoriales, hay algunas revistas que sí te dicen, por ejemplo, si tú revisas, yo te puedo hacer el descuento del 50% luego. Ya Bueno, es está, una Ah, ayuda, es una ayuda, ¿no? ya. Claro. O te emiten un certificado, ¿no? Pero el certificado es más para CV. Entonces, es difícil, por ejemplo, publicar porque no hay revisores. Ajá. ¿Quién lo va a hacer gratis? Pues? Exacto. Ajá, Entonces sí. varios ahora pues ya no revisan o no aceptan, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, claro, tú estás cobrando y a mí no me estás dando nada. No, lo siento, pero no estoy disponible para revisar el artículo. Entonces eso toma más tiempo de revisión porque el editorial o el editor de la revista tiene que seguir buscando otros revisores y hasta que alguien diga que sí, por ejemplo. Luego, pues hay revisores que dirán que sí solamente cuando las revistas son de open access y sin cobro, por ejemplo. Entonces, como que tú no cobras, es totalmente abierto y yo te ayudo. Ahí es lo justo, es lo que dicen ellos. Bueno, de hecho yo también estoy de acuerdo. Wow. Entonces, pues lo que hacen eso es demorar un poquito en cuanto al tiempo. Y a veces pues te rechazan, ¿no? Te rechazan, especialmente cuando son temas novedosos Ujú. o utilizas métodos de análisis de datos también novedosos, por ejemplo, Ya. o como que pocos son los expertos en esas áreas. Ya, claro, y Entonces, demora mucho más. claro, entonces Sí, por ejemplo los justamente. expertos te dicen, lo siento, pero no te puedo ayudar. Por ejemplo, Ah, alguna vez me ha pasado que implementamos un análisis estadístico que se llamaba el EGA, que es el Exploratory Graph Analysis, para validar pruebas. ujú. Lo enviamos a una revista, eh, no recuerdo en qué país, no recuerdo, pero la revista nos dijo, lo sentimos, no te estamos rechazando, pero no porque no sea No bueno sea tu bueno. artículo, sino porque no hay revisores expertos en lo que tú estás haciendo. Ah, Entonces nos sugirió buscar en otros países, ¿no? Nos dijeron, mándale una revista en Europa o en Brasil, que son como que en Latinoamérica bien top. no, Entonces eso es difícil, o sea, es uno de los factores que hace difícil actualmente mucho. publicar. Otro de los factores que hace difícil publicar, pues es de alguna forma la competencia, entre comillas. Mm. Porque, claro, o sea, hay miles de investigadores o miles de artículos que se envían, ¿no? Entonces hay que seleccionar los que pueden tener mayor impacto. Entonces, si tu Claro. tema a veces no es muy No es- impactante, no es muy novedoso, no aporta Claro, mucho, digamos que chao. ansiedad y depresión Lo es descartan. como que, ya, chao. O sea, puedes incluirlos, pero no como variables principales. Por porque- eso, Claro. si es variable principal, ansiedad y depresión. Es como A que, menos, ya, a menos que hagas cosas muy novedosas, Exacto. por ejemplo. puede ser. Ajá. Pero tiene Pero que ser siento algo es lo ma- realmente pero siento que impactante. es común eso de ansiedad y depresión. Es muy común, Sí. pues, pero ¿en qué puede ser? Sí. ¿Cómo lo puedes volver algo tan Sí. común, algo más impactante? Esa es la Sí, pregunta. Esa sería la Sí, sí, definición. es bastante difícil. Entonces, en ese sentido es difícil La publicar. publicación. Actualmente al menos es... Sí, y ya ni hablar cuando se habla por áreas, ¿no? Porque hay áreas que son un poco más difíciles. Por ejemplo, no sé, no es lo mismo publicar en ingeniería que publicar en ciencias de la salud, Sí. por ejemplo. Hay algunas áreas que pueden ser más difíciles que otras. Porque hay menos revistas, hay menos revisores, hay menos fuentes y... Menos especialistas. Investigadores Claro, todo tampoco. de por sí como para que puedan acelerar el proceso Ujú. para una publicación eficiente. Sí, entonces ahí hay varios factores, ¿no? Pero yo diría que publicarlo sería lo más difícil. Claro, o Sí. sea, Porque ya no depende de escribir, uno mismo. analizar, buscar la Es población. que ya no lo depende de uno haces. mismo, pues, No. Ajá, eso ya no justamente. está fuera de tu Sí. control. Fuera de tu O sea, tú control. llegas solamente hasta enviarlo. Ya Sí. una vez enviado a la revista hay un proceso interno, ¿no? Claro. Entonces Ya. el editor tiene que No es que la apresures tú, filtrar, nada ver si es más. que le interesa o no le interesa,
si es que pasa el primer filtro, luego tiene que buscar expertos, si es que los expertos aceptan o no, Claro. el tiempo que les demanda, Un a veces tema. les ponen tiempo, puede demorarse porque hay cola, ¿no? Por ejemplo, hay revistas que tienen como, han aceptado muchos artículos, Sí. entonces el tuyo está en cola. Por ejemplo, tienes que esperar, por ejemplo, 1 año, 2 años, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor tiempo que ha esperado usted para publicar un artículo? Como 2 años y medio más o menos. Es el mayor tiempo, Sí. de 2 años y medio. Sí. ¿Y Wow. el más rápido? Sí. El más rápido, no tanto publicar, pero de aceptación prácticamente fue 2 semanas. 2 semanas. Sí. Guau. Sí, Yes. nos aceptaron sin ningún tipo de observación. Fue una carta del editor Ah. en una revista, eso fue en una revista de dermatología. Ajá. Entonces hay 2 semanas y ya estaba. Wow. Sí. El otro en 2 años. 2 años y medio. Sí. Wow. Puede variar, Puede en variar. realidad. Las variaciones están Pero el sobre promedio de bajas y bajas. publicación son 6 meses a 1 año aproximadamente. Sí, se pasó Sí, demasiado. Sí. 2 años y medio. Sí, sí. Ok. Y ya como para ir cerrando, profesor, ¿qué habilidades necesita un buen investigador? Además de saber estadística. En su Eh, perspectiva. Ya, esa es también una pregunta bonita. Ujú. Necesita varias cosas, a mi juicio. Primero que nada, creo que una buena actitud hacia la investigación. Dos, creo que lo aprendes en el camino. Tolerancia a la frustración. Demasiado. En todo, en todo, en Ujú. todo. Claro. Sí. Como otra característica, necesitas ser paciente por los tiempos. Claro. Por los tiempos, a veces envías y no te responden, por ejemplo, entonces estás esperando, ¿no? Sí, Ni modo, justamente. es lo que te toca. ¿Qué te queda? Pero ya respondiendo específicamente como habilidades que necesita un psicólogo, o bueno, un investigador en general, no Investigador. solamente psicólogo, me refería a psicólogo investigador, sino un investigador en general. Ya. El tema de estadística puede ser como, no diría tanto estadística, sino más bien habilidad en análisis de datos. Más Porque, análisis de sí, datos. porque cuando nosotros hablamos de análisis de datos, pueden ser análisis cualitativos o pueden ser análisis cuantitativos o incluso puedes tener análisis específicos para, por ejemplo, diseños mixtos, Ujú. ¿no? En estudios empíricos, especialmente. Pero, hay un montón, ¿no? Yo pensaría que principalmente los podríamos dividir en habilidades, primero que nada, metodológicas. Ya. Ujú. Por Sí. ejemplo, o sea, no es prioridad, o sea, no en orden de prioridad, pero Sí, es algo importante. Tener- sí, en importancia primer en lugar eso. lo de metodológico. ¿Qué significa eso? Significa, uno, saber preguntar, saber Sí. formular preguntas, por ejemplo, aterrizarlas, que sean concretas. Preguntarte, o sea, que tengas esa capacidad de hacerte preguntas y plantearlas como hipótesis, entre comillas, si es que te estás yendo al ámbito cuántico. Otra de las cosas que necesitas es conocer sobre diseños de investigación, sobre todo para que amplíes lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, cuando nosotros llegamos a la universidad y nos enseñan en tesis, normalmente hacemos investigación empírica. Ujú. Es decir, investigaciones donde uno va a recoger datos a través de entrevistas, a través de encuestas Lo o cosas más así. básico, Lo claro. más Lo clásico, básico. exacto, ¿no? Y al final terminas haciendo algo correlacional, cosas así, ¿no? Nada clásica. Pero cuando tú aprendes sobre diseños de investigación, tu mundo se amplía. Porque sabes que un estudio no solamente hacer correlaciones. Empiezas a hacerte, o sea, puedes empezar a hacer investigaciones con otros métodos. Entonces no solamente te vas a centrar en aplicar tus pruebitas y correlacionas y ya está. Claro. No, tú puedes, por ejemplo, claro, aplicas pruebas, Ujú. pero aplicas una serie grande, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes tener 20, perdón, me estoy yendo. Puedes tener muchas variables, o sea, puedes Ahora, tener 5, 6, 8 variables, por ejemplo, y crear modelos grandes, ¿no? Sí, con 2 estoy sufriendo. Pero con 6. Lo puedes hacer. Entonces Sí. tú puedes, por ejemplo, Pero diseñar... sería poco común, justamente Sí. por eso. A eso, Entonces imagínate. puedes crear, por ejemplo, modelos explicativos, puedes de repente plantear algo teórico y que tenga sustento empírico, Ujú. entonces, cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, ese es uno. Puedes hacer otras cosas que no solamente sean recoger datos aplicando pruebas o haciendo Claro. entrevistas, por ejemplo, sino que puedes hacer otros tipos de estudios como revisiones sistemáticas.
por ejemplo, que también es También. todo un mundo, porque las revisiones sistemáticas se subdividen en un montón Ajá, más. eso es muy- Es un mundo Ajá. por recorrer Sí, realmente sí, lo que es sí. investigación. Entonces, cuando tú empiezas a conocer sobre métodos, Ujú. creo que es ahí donde se te amplía, ¿no? Donde tú dices, ah, o sea, no solamente se puede hacer esto, se pueden hacer una Más. infinidad de cosas, ¿no? Wow. Entonces, ese tema de los métodos, por supuesto que va de la mano luego con los análisis de datos, Ujú. ¿no? Claro. Ujú, porque, por ejemplo, un método, ¿qué les digo? O sea, si yo tengo un diseños asociativos o diseños explicativos que tengan 8 o 9 variables, por ejemplo, en un solo modelo, yo puedo crear un modelo explicativo. Ujú. Podría decir, por ejemplo, bueno, la depresión, o para que una persona tenga depresión necesita pasar por esto, por esto, por esto, por esto, necesita tener estas habilidades, cuando los tiene estas disminuye, cuando esas aumentan, cuando está entre este factor es un factor de riesgo, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes crearte un modelo teórico, tal cual. O sea, no necesitas ser un super genio para crearte un modelo teórico o un modelo explicativo. Entonces, puedes hacer eso. Entonces, los diseños van de la mano con los análisis de datos, porque el análisis de datos te va a demostrar empíricamente si lo que tú estás planteando a nivel teórico Tiene una relación. ajusta, ¿no? O sea, puede funcionar de esa forma. Si tú quieres hacer aportes teóricos, puedes hacer, por ejemplo, revisiones sistemáticas, puedes hacer estudios Sí. teóricos, Claro. puedes crear instrumentos, puedes proponer instrumentos, puedes crear otras variables, bueno, no otras variables, pero sí otras herramientas para medir Para esas medir variables variables. nuevas, Claro. ¿no? Ajá. Porque cada vez que la tecnología o aspectos sociales Van cambiando la van población cambiando. y necesitamos Entonces hay- algo adaptado. entonces hay nuevas conductas, hay nuevos fenómenos, esos nuevos fenómenos se necesitan estudiar, se Ujú. necesitan, Que ya necesitan pensé en las redes medirse. sociales también ahorita. Exacto. Hace unos años. Sí, por ejemplo, hace anteriormente. algunos años no existía esto del ghosting, por ejemplo. También. Ya, actualmente hay pruebas que miden ghosting, ¿no? Independientemente de la discusión a nivel epistemológico o ontológica de si existe o no, o sea, pero los fenómenos están allí. Exacto. Entonces, ya sí, el necesitas término que lo estudiarlos. define no Y es, pero el también- fenómeno está ahí como Ujú. tal. Y también Entonces, algo que mide esas variables, justamente. Sí, entonces hay aportes, ¿no? O sea, es increíble porque el tema de las habilidades, yo diría que lo principal quizás podría ser, en principio, que tengas esa curiosidad o esa habilidad de preguntarte y de querer saber, porque La si no, curiosidad. no te va a curiosidad gustar. abre puertas. Claro, o sea, si tú no te preguntas, entonces, o sea, si tú no quieres saber, ¿Cómo llegas a ese ¿para punto? qué? Sí. exacto, ¿cómo te vas a preguntar cosas? Exacto. ¿No? Entonces, ¿Cómo primero llegas al final de necesitas esa eso. pregunta? Justamente. Y luego esa pregunta se afina, llegas a tener un diseño, porque los diseños o los métodos te van a ir indicando cómo vas a responder a esa pregunta, Ujú. por ejemplo. Bueno, ahí estaba un poco ligado lo de estadística, pero luego decía análisis de datos porque también en lo cualitativo es sumamente interesante y es todo un mundo, porque puedes Otro hacer mundo, otros claro. análisis, ¿no? Otros diseños, a veces necesitas diseños fenomenológicos, a veces harás, no sé, etnografía, a veces harás pues una teoría fundamentada, a veces harás una investigación-acción, o sea, hay un montón de cosas que tú puedes saber, pero para eso necesitas ampliar. Porque si tú te quedas solo con lo que te dice la universidad, y Claro. la universidad te dice, trabaja solamente con 2 variables y es cuantitativa, eso es una gotita de Literal. agua en Y el justamente Es océano. una arena, es un granito de arena Y en toda la justamente playa. limita tal vez el mundo, como se dice, amplio que tiene la investigación. justamente. Exacto, porque si te das cuenta todo lo que la universidad te da es apenas el 10% de todo Sí. lo que puedes conseguir. Y hasta en el menos mundo. incluso. Menos. Sí, es más, hasta uno Dios. mismo podría crear sus propios métodos. O sea, uno puede hacer estudios metodológicos y tú mismo Imagínate. proponer nuevos métodos para que otras personas lleguen a hacer o a profundizar, por ejemplo, una investigación o un Claro. fenómeno. Entonces, no, digamos que Tal vez no pegarnos mucho a las reglas o las que nos dice una universidad, Sí, sino exacto. que ya tú trata de ver la forma en cómo te funciona a ti y en cómo puede funcionar a los demás. Romper el molde. sí, Rompe el o sea, molde. necesitas hacer eso, ¿no? Porque si no nos quedaríamos solo en correlacionar, y ahí queda. Y ahí Pero está. hay más cosas, hay Ok. muchas más cosas. Y más ahora con el tema de IA, ¿no? Que es más fácil Sí, de aprender, por ejemplo, porque la IA te lo muestra, te lo enseña. Ya no hay un Este, esfuerzo como tal. No, y además hay también revistas que en las publicaciones mismas te van a decir, o sea, cuando tú te vas a la parte de método de una revista, Ujú. es ahí donde vas a aprender más que en un libro o un manual de metodología de la investigación, porque las revistas son más flexibles en ese sentido, ¿no? A diferencia de una tesis. Entonces, cuando tú te vas a la sesión de método,
que es como una receta de cocina, tú vas a saber qué materiales necesitas, qué procedimientos has seguido, cómo ha hecho los análisis, qué decisiones metodológicas ha tomado, por qué las ha tomado. Entonces, Ujú. al momento de que tú lees eso, también lo interiorizas de alguna forma y ¿Qué te... recomendaciones también le sirvieron o no? Tal vez. en ese Exacto. ¿Qué cosas caso. intentaron, funcionaron? Exacto. Sí. Entonces, la idea Básicamente es es... como una receta para lograr hacer una investigación. Sí. Ojo. Entonces, esas recetas tú también las puedes hacer. O sea, O mejorarlas o inclusive. mejorar. Entonces, tú puedes proponer nuevos métodos, puedes crear otros diseños. Es infinito. Entonces, Ok. ahí la investigación nunca se acaba, pues, ¿no? Nunca Entonces, se va a acabar. Profe, y entre todas sus investigaciones, ¿cuál ha sido la investigación que más le llena de orgullo? O la que dice, esta la quiero mucho. varias, Varios. Más. varias, incluso yo las clasificaría. Ah, sí. Por ejemplo, a la que le guardo bastante cariño es a la primera. A Ya. pesar de todos los errores que tiene, porque tiene un montón de errores. Ya. Mi primer artículo, esa que salió de mi tesis de licenciatura, a esa le tengo cariño porque fue la primera. Ya, y porque fue la primera. Claro. Ya, o sea, tendría calificación. Entonces, Calificación. Sí, o sea, Ya. esa por ejemplo es como que uno de los que más cariño le tengo por ser la primera, Ujú. por haber sido empírica. Luego, por ejemplo, algo que me llenó, no tanto de orgullo, pero sí como satisfacción, podría ser la revisión de sistemáticas. Por ejemplo, Ya. la primera revisión que hice, que también está publicada y formó parte de mi tesis de doctorado. Oh. ¿Cuál más? Sí, es que hay varias, o sea, no podría decir una sola porque, Son. claro, o sea... Claro, se siente son- como una madre que dice, no, íbamos No, todos son- mis son- hijos. y son etapas. Por Ya. ejemplo, al inicio comenzamos con estudios simples, correlacionales, dos Sí. variables, correlaciones con tu virus, con tu esperma, ya está, Ya. listo. Acabó. Pero luego aprendes más cosas y, por ejemplo, luego le tengo cariño a un estudio que es la primera validación de instrumentos que hicimos. Ujú. Es el inventario de depresión de Beck. Oh. Ujú, está publicada en la revista Interacciones, fue la primera. Y esa le guardo cariño porque en la clasificación es el primer estudio psicométrico, o sea, el primer estudio de investigación, perdón, de validación de un test, Ya. por ejemplo. Entonces fue Hablando como de que... validación, yo para mi tesis, bueno, trabajo de investigación, estoy utilizando su validación justamente del test de autoestima de Rosenberg. Muchas gracias por utilizarlo. Sí. Sí, gracias por usarlo. Igual te recomiendo que utilices mejor la versión la otra versión. La otra versión. Después de cámaras te recomiendo algunas. Ok, gracias, profe. Es que Está premium. esa publicación está bonita, en realidad sí te Sí. sirve, pero hay una que te puede funcionar mejor. Ya luego te comento si quieres. Ok. Si es para premium, suscríbanse, Y padre. para recomendaciones. Esa, por ejemplo, fue la primera vez que validamos un test. Ujú. Pues estuvo bonito, por ejemplo. Y básicamente fue porque dimos un salto, o sea, de tener uno correlacional simplecito Ya. a meterse a algo que es metodológica y estadísticamente más complejo. Entonces es como que ya se publicó, o sea, lo que hice está bien. Chévere. Ya. ¿No? Pero es un Es- proceso, sí. va cambiando y va mejorando Sí. según su- Luego, por ejemplo, a otros artículos que le tengo cariño, luego nos saltamos de estos modelos a modelos ya más complejos, por ejemplo, utilizando ecuaciones estructurales, que es Guau. SEM. Ya. Ya hicimos un modelo más complejo, por ejemplo, algunos de ellos formaron parte de mi tesis de doctorado. Entonces, ahí hay doble reconocimiento y me gustan esos artículos porque, o sea, es otro salto. Claro. De algo que tenías dos variables nada más o una sola y pum, tú le metes un modelo más complejo. Y utilizas creció. modelos mediacionales y tienes 3, 4, 5 variables en un solo modelo. Utilizamos softwares, por ejemplo, más especializados, como por ejemplo R, que ya es lenguaje de programación. O sea, ya no es solamente como el SPSS donde tú pasas tus variables y ya, ¿no? Sino que acá creas códigos y no solamente los creas, sino que ya los vas comprendiendo. Bueno, profe, ya para sabes, comenzar y así. mis dos variables nada más. Sí, y yo relacionarlas, también. ¿no? Es así. Me imagino con los códigos. A otro, por ejemplo, que le guardo cariño es el que comentaste, Milagros, lo de significado del amor. Ay, sí. Por ejemplo, porque ese fue bonito en varios sentidos. En el sentido académico, porque fue uno de los primeros, de hecho fue el primer estudio cualitativo que Ya. hicimos. Y en segundo, porque eso lo hice en conjunto con una instancia, con una estancia de investigación en UPN de Lima. Oh. Entonces ahí me recibieron el profesor José Luis Ventura
en su oficina como investigador. Entonces estuve con él y compartimos oficina con el profesor Tomás Caicho. Entonces fue como que... Son cositas. Son cositas. Sí, de la nada. Entonces era bonito porque fue como una semana de La estancia, mejor semana. de estancia de investigación Ya. netamente ahí, por ejemplo. Entonces, luego salió el producto y todo lo demás. En esa misma estancia salió una carta al editor, que también es otra publicación que hicimos, donde nos preguntamos si las pruebas proyectivas podrían ser útiles para la evaluación infantil. Entonces, justo lo que estábamos conversando. Sí, ¿ya? Entonces esa carta también salió como parte de mi estancia de investigación con el profesor José. Entonces eso es otra, ¿no? Por eso les digo que, o sea, tengo cariño a varios artículos, pero en función como del tipo. O sea, una carta al editor, la primera vez que publiqué algo de validación, la primera vez que hicimos una revisión y así. Compartí oficina. Compartí oficina. O sea, son cositas. Claro, es que realmente. detrás de cada investigación siempre hay Hay coordinación. una historia, claro, hay sí, algo que justamente. marca y que está algo guardado de Claro, cariño. es una experiencia, digamos, no tanto académica, sino más bien personal. O sea, Exacto, claro. eso O sea, las voy. reuniones que has tenido con tu equipo de investigación, las anécdotas, por ejemplo, ¿no? El hecho de que te hayas ido y hayas conocido a otros investigadores y hayas trabajado de la mano con ellos, que hayas aprendido, por ejemplo, de ellos. O sea, ese tipo de cositas que no se ven en la publicación. Pero que- Exacto, es Pero algo que que ya realmente está lleva uno igualmente como tuyo. investigador, Exacto. Exacto, entonces ya le agrega un valor sentimental al artículo, ¿no? Entonces el artículo está ahí publicado Sí. en la revista y en la página web y todo lo que tú quieras, pero claro, detrás siempre hay un sentimiento. Claro. Está la amistad, está, por ejemplo, la estima que le tienes al profesor que dirigió, el agradecimiento que le tienes, por ejemplo, al equipo de investigación que te invitó a participar del grupo, al hecho de que los hayas conocido a veces en persona, por ejemplo, ¿no? Son como plus de la investigación en general, ¿no? Que a Claro. veces te Porque- lleva a otros lugares. Por ejemplo, durante el proceso de investigación lo pudiste haber pasado mal, pero ya el hecho de que esté publicado dices, al fin, ya te También. llega de satisfacción y Exacto. de valoración por ese artículo, Sí. que es un sinfín de cosas. Y bueno, Bueno, para ya culminar un poco esta entrevista, pues, ¿qué consejos este les daría hermoso podcast. a alguien que piensa que nunca va a poder investigar o que recién está empezando a investigar como tal? Aunque tiene la idea, por ejemplo. O incluso de Estos personas saludos que para dan Jorge, tesis. su alumno favorito. No sé si recuerda a Jorge. ¿Vélez Moro? Sí, ayer le dije, le vamos a hacer entrevista a tu profe favorito. Y me dijo, ¿puedo venir? No. Claro, yo también recuerdo, Jorge fue tu compañero en el curso. Sí. Y ahora también es compañero de tesis. Ujú. Un saludo para Jorge y responde los mensajes. Aunque no lo crean, yo sí me acuerdo de sus nombres, sus rostros, incluso del curso. Oh, wow. Sí, la verdad que sí. Sí, ¿Casi sí, lo jala? Sí, también. la También. última, en la exposición al último. Por no exponer bien. Sí, exacto. Momentos. ¿Qué consejos le daría? A la cámara, profe, el mundo es suyo. Uf. Son varios. Sí. A ver, el primer consejo. Ujú. En principio, que sepa manejar un poco la frustración, que era lo que les había comentado hace un momento. Investigar sí puede ser frustrante, no lo niego. Especialmente cuando no tienes una guía o un mentor. Claro, Por alguien que esté ejemplo. capacitado, que con Que alguien que esté hagas constante, tal vez. una Exacto. conexión también. Ajá, Sí. y sobre todo que esté constante. Sí. Sí. Luego, algo que recomendaría sería que lea artículos antes que libros de metodología. O sea, los libros de metodología están bien, no lo niego. Hay muy buenos, de hecho. Pero Ujú. si quieres ser un poco más ágil, a mi juicio, un poquito más ágil aprendiendo, especialmente cuando recién estás iniciándote, Claro. puede ser eso, o sea, leer artículos. Ujú. Y ni siquiera tienes que leerlos todos. Métete a la parte de método. Y ya está. Y con Exacto, eso aprendes mucho más. Son 2 páginas o una página a lo mucho. Entonces ahí aprendes. Otro consejo que les daría, quizás pueda ser un poco más difícil esto, no lo sé, depende quizás, pero puede ser el hecho de que no se desligue de la universidad y que se pueda buscar equipos de investigación adentro Oh, de las ya. universidades. En especial si es que hay semilleros, por ejemplo, ¿no? Si es que hay semilleros de investigación, aprovecharlos. Los semilleros son una buena oportunidad, no solamente para formarte y estar bajo la tutela de alguien que ya sabe o al menos Ya que ya tiene sabe. experiencia, sino porque
o sea, te puede abrir oportunidades incluso a futuro, académicas, profesionales, ¿no? Hay semilleros que están bien conformados, que son incluso reconocidos, ¿no? Y a veces están liderados o tienen contacto con investigadores a nivel nacional o internacional, y eso ya te genera como una red de contactos que te puede abrir otras oportunidades, a veces por ejemplo becas, o si no tienes becas al menos ya te contactas con la otra persona y a ver si te recibe en su departamento, por ejemplo, ¿no? Claro. Creo que ese puede ser otro consejo, es el hecho de no desvincularte de la universidad Ujú. y buscar oportunidades. A veces sí tiene que ser por tu cuenta, o sea, no hay de otra. Sí. O sea, tiene que nacerte, o sea, el hecho de buscar al profe o conversarle al profe o agregarle a oportunidades. Facebook, a Instagram, qué sé yo, y escribirle un mensaje o un correíto y preguntarle si puede formar parte de su equipo, por ejemplo, ¿no? Exacto. De hecho, muchos de ellos estoy seguro que les dirán que sí, especialmente en el extranjero. Son muy receptivos, son muy Me interesa. receptivos. Ya. Yo creo que ese puede ser uno de los consejos principales. Mm. O sea, tomar la iniciativa para escribir Escribir. y generar como contactos con personas que ya tienen más experiencia que tú. Em, Creo que eso serían principalmente, ¿no? O sea, el tema de leer más artículos, meterte a semilleros al inicio. Y si es que no tienes semilleros, o sea, si por alguna razón no No hay. encontraste, te Ya. rechazaron, qué sé yo, ni modo, te toca hacerlo por tu cuenta. Entonces, Pero no dejarlo ahí. sí, Exacto, eso ahí es íbamos a ser ir. constante, Sí. ¿no? Sí, no te Em, desanimes, no te rindas, todo se puede, tú sé Barbie. Sí, y lleva tiempo a veces. Entonces, por eso Sí, les decía justamente. hablar un poco como de la constancia que dijiste tú, Edward, por Sí. ejemplo. Bueno, constancia por un lado, manejo de la frustración por otro, paciencia bastante, porque a veces puede ser frustrante cuando uno no sabe de dónde sale a veces un número, cosas así. Claro. Por Tolerancia, ejemplo. justamente ahí Ujú. también la tolerancia. Sí, sí. A ver si adelante. Entonces son algunas cuestiones que a veces los desarrollamos en el camino, ¿no? Creo. Sí. Ajá. Habla la voz de la experiencia, claro. Sí, 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 sí. justamente. Porque sí reniegas a veces. Cuando estás haciendo tu tesis, reniegas. Mm. A veces piensas que no lo vas a lograr, a veces piensas que, no sé, o sea, cuando ya estás a un nivel un poquito más alto, por ejemplo, a nivel de doctorado, ya te piden publicar. Entonces, a veces piensas, y si no lo aceptan, y Claro. si no lo aceptan en el tiempo que me piden, y si me rechazan, ¿qué hago? Estoy con el tiempo. Claro, Ahí decía empiezas mucha a- ansiedad ahí y mucho empiezas Exacto, a- entonces malestar. sí, o sea, se genera eso, ¿no? Como Ujú. cierta ansiedad, por Sí, ejemplo, justamente. o con los tiempos, ¿no? Porque a veces te piden 3 años bueno, son 3 años para que tú termines un doctorado, por ejemplo, o 3 años y medio, y en promedio para que te publiques un artículo son un año o año y medio. Y a veces te piden Claro. 4, por ejemplo, ¿no? O sea, te piden 3, te piden 4. Ok. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces en Claro. 3 años con poca experiencia para publicar 3, 4 artículos, ¿no? Entonces esa presión a veces como que puede, Bajonea, exacto, pero- puede generar eso, ¿no? Como bajonearte, cuestionarte si lo estás haciendo bien. Si O es si que vale realmente la eres pena, bueno o si en valdrá la pena, esto. tal Sí, vez. sí, exacto, si Claro. vale la pena. Luego está el tema, por ejemplo, de si vas a recuperar el dinero invertido o no, El tiempo o también. el tiempo, tiempo. ¿no? Pero ese tema Sí. económico a veces también suele ser Sí. importante porque un Un factor doctorado no es barato. influyente. Ay, sí. Especialmente en Perú es bien caro. Ay. Entonces yo les recomiendo que si quieren doctorados mejor salgan. Ahora Sí, de hecho afuera es más barato que aquí. vámonos. El tema es vivir. Ah. Siempre hay un pero. Sí. O sea, a veces la educación afuera es más barata. Ya, Ya. ahora sobrevivir es otra Exacto. cosa. Al sobrevivir, pues ahí tienes que arreglártelas, ¿no? A veces vivir en una habitación modesta, Claro. o sea, Extrañar el ya frío, la brasa. son como No sé, ciertas, son cositas. sí, son como Sí. ciertas, como Limitaciones. sacrificios Sí, que Claro. vas a tener sí. que tomar. Son Ajá. ciertas decisiones, ciertos sacrificios que a la larga tú decides si es que los aprovechas Aprovechas o o si es no. que vale la pena o si es que para ti no vale la O pena. si tienes la tanto. posibilidad, tal vez, acá mismo también, si tienes Exacto. la posibilidad económica, tal Sí. vez. De cada uno depende, pero estamos de acuerdo en que no se rindan, Sí. tolerancia a la frustración, Por favor. tranquilos, respiren, Sí, sí. no es el Y fin del algo- mundo. Sí, y algo que siempre les recomiendo, suena feo, a veces cuando yo lo digo, Factos. eso puede sonar feo,
pero normalmente como es en esas fechas que son como las últimas semanas, Sí, y yo justamente. por ejemplo que enseño a los cursos ya avanzaditos, Ya. al menos últimamente, ¿no? Chicos que ya están en 10º ciclo o en el último, Aquí, ya. y que ya es su última semana, ya se van, pues, ¿no? Ya terminan. Desempleo. Entonces, bueno, que en realidad es una realidad, pues, ¿no? El tema de Sí. desempleo. Pero si es que quieren desarrollarse académicamente y si se quieren dedicar, por ejemplo, a la investigación como tal, Ujú. es que se vayan. O sea, y no lo digo en mala onda, en el sentido Sí. de botarlos del país o algo así, ¿no? Ujú. Que a Pero veces es que hay mejores Tal oportunidades vez hay afuera. mejores oportunidades sí, afuera. o sea, claro, luego puedes regresar, ¿no? Sí. Ya como que Creo que te vas y ayudar. no regresas. Claro. Sí, sí. Pero una recomendación, al menos en los chicos que están en los últimos ciclos, o si tienen también la posibilidad económica, por ejemplo, Ujú. o si pueden optar por Ujú. becas y tal, es irse Háganlo. al extranjero. Si no quieren irse tan lejos, aquí en Latinoamérica hay muy buenas universidades, hay muy buenos investigadores, hay muy buenos centros, por ejemplo en Colombia, en Argentina, en México, Ay, en Suena a Chile, Colombia. hay variedad. en Brasil. Si quieren irse a Europa, pues la clásica es España, por ejemplo, pero pues hay potencias en investigación, por ejemplo Alemania, ¿no? Ah. O Asia, Sí. Y ¿no? eso, Asia, También. por y es ejemplo, otro irse a nivel. China, irse a Japón, Ahí limitaría un poco este, la, no sí. sé, el lenguaje tal vez. Sí, Sí, entonces depende. quizás eso también sea una recomendación, al menos para quienes realmente quieren dedicarse a la investigación. Aquí en Perú también hay buenos investigadores, hay muy buenas universidades, por supuesto, pero creo que la experiencia afuera y tener contacto con los profes que son los que escriben los libros, por ejemplo. Sí, Imagínate que te firme tu librito. Sí, Puedas tomar un justo cafecito con escuchaba él. el podcast que hicieron al profesor Juan Pablo y no. contaba, por ejemplo, el contacto que había tenido con varios pioneros de la Pioneros. investigación, Y perdón, como de la decían, que le habían del, servido todo. exacto, como de psicoterapia. psicoterapia o de Ajá. sistémica, Y ¿no? que le Por hayan ejemplo. servido la cena. Y yo, ay, Dios Sí. santo. Yo guardo esa ¿Eso? cuchara. Eso también puede ocurrir en investigación, Exacto. tranquilamente, ¿no? Claro. Entonces, en lo personal también he podido tener contactos con investigadores muy reconocidos. Claro que yo no lo publico, no me gusta mucho. Profe. Me gusta más como perfil bajo, ¿no? Yo no suelo publicar. A veces me dicen, ¿por qué no publicas tu foto? Yo les enseño en mi celular. No, Se van a caer de espaldas si pero, ven con que pero ando sí, o sea, publicando. también pueden encontrarse en otros países con investigadores que son los que escriben los libros, por ejemplo, de metodología, son los que te han propuesto nuevos métodos, son los que desarrollan nuevas investigaciones, También. son los que hacen nuevas metodologías. O sea, y ese contacto, por ejemplo, te abre mucho el panorama de lo que tú quieres hacer o incluso te puede encaminar a otros rumbos, ¿no? A veces quieres ser investigador en un área, pero termina siendo en otra. Sí. Por influencia justamente. Sí, ya lo hemos visto Sí, eso. Sí, justamente. va Sí, por ahí. Por realmente. influencia del profesor, por ejemplo. Porque ¿no? tienes Cosas otra así. perspectiva Claro. realmente, otro Sí, mundo. Sí, entonces el hecho de que hayas estado en el extranjero, en realidad, o sea, 10 de 10. te das cuenta de todo lo que te perderías si es que te quedas, Sí. por ejemplo. Entonces, ahí tienes que sopesar un poco, ¿no? ¿Qué Ver pierdes y cuál, qué ver ganas? cuál te favorece también. Sí, Exacto. pero sí, entonces mi última recomendación es esa, váyanse, Vayan al Váyanse. extranjero, Si vayan al tienen la oportunidad, extranjero. váyanse. Sí, Y ya luego pueden regresar, en función de sus planes, por supuesto, ¿no? Claro. Hay quienes querrán Puede quedarse. crecer también. realmente no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Puede que realmente encuentres una vida ya tirando por acá. Sí, O sea, justamente. ¿Quién realmente sabe? date la oportunidad de conocer nuevos mundos, nuevas experiencias, nuevas sociedades, o bueno, diferentes sociedades, diferentes culturas de por sí, porque Perú es algo un poquito limitado, puede sonar feo, pero allá afuera hay un mundo más por conocer. Entonces, Sí, muchos. ya tienen aquí los consejos, tomen nota, apunten, igual ya les estaremos dejando el enlace de esa investigación ¿De de esa los investigación? niños, sí, Ah, queremos gracias. por favor, nos pasan nada más Por todos los supuesto. enlaces que puedan, los vamos a poner en la Gracias. descripción. Y bueno, agradecerle, profesor Andy, Gracias por por todo todo. este tiempo. De verdad que ha sido una entrevista bastante bonita, bastante chévere, el hecho de conocer un poco más el ámbito de investigación, porque nosotros Claro. clínicos estamos más apegados a esta área, pero ya la investigación ya es un nuevo mundo, y es algo nuevo que tenemos diferentes, Sí, nuevas experiencias, nuevas justamente. perspectivas. Ujú. Y ahorita más con tesis. Que Entonces, estamos justamente para presentarlo, así que ahí vamos. ya no hablemos de cosas feas. Con la tesis, no, pues finalmente decirles, independientemente al campo que quieran dedicarse, Ujú. clínico, educativo, lo que fuese,
La investigación siempre va a ser transversal. Exacto. Entonces tú Siempre va a estar tranquilamente ahí. puedes ser investigador y terapeuta a la vez. O sea, no son excluyentes, ¿no? Claro. De hecho, sería ideal, ¿no? Que haya esta Como ese colaboración, lazo. exacto, ¿no? Entonces, como Relación. este vínculo entre lo que Exacto. uno hace a nivel práctico y lo que hace a nivel académico. Académico. De hecho, puede funcionar bastante bien. Este, y sí, o sea, uno puede hacer investigación incluso con sus pacientes, tranquilamente. justo. No necesitas tener 300 o 400 pacientes. Incluso con uno solo se puede hacer investigación. Sufi. Y sí se podría y podrías aportar y tener incluso más evidencia de lo que tú haces. Exacto. Y bueno, una vez más, muchas gracias, profesor, por toda esta hermosa boca. Gracias a todos ustedes por quedarse hasta aquí. Ya saben, denle like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas ¡Chao! gracias.